¿Y qué pasa cuando un cuento se transforma en realidad? Recuerda que cuando una historia resuena contigo, la sientes tuya, la sientes vívida dentro de ti, ya deja de ser un cuento. Se convierte en información que te lleva a recordar. Hola, bienvenido, bienvenida a Cuentos Conscientes y Místicos para Dormir, una serie original de Portales Cuánticos. Aquí encontrarás un nuevo cuento cada semana, creado para acompañarte suavemente al descanso y quizás también al despertar del alma. Ponte cómodo, ponte cómoda, respira profundo que ya vamos a comenzar. Recuerda que cada vez que un alma sueña, un cuento se enciende en el cielo y este es uno de ellos. En nuestra historia pasada quedó algo inconcluso. Recuerda que la pequeña chispa de Al-Nilam había comenzado a recorrer el camino que conduce a los 7 templos de Polaria. Después de haber recibido la guía de sus maestros, de moverse por ese bosque mágico, esa escuela mística, disfrazada de ese sol incandescente, comenzó por el primer templo donde aprendió el sentido del yo soy. Siguió adelante para aprender las enseñanzas del segundo templo a través del yo creo. Y aquella historia terminó inconclusa cuando esta esencia inocente visitó el tercer templo para aprender la importancia del yo hago. Después de visitar cada uno de esos templos, las esferas de su interior comenzaron a corresponder a esos saberes y se iluminaban una a una dentro de sí. Ahora, la pequeña chispa de Al-Nilam está aquí para continuar su camino por Polaria. Bien, cuentan las estrellas que, antes de que el tiempo tuviese nombre, nuestra pequeña chispa de Al-Nilam pudo sentir cómo el tercer templo que acababa de dejar se disipó como un soplo alegre que terminó su impulso, dejando en la pequeña conciencia de nuestra pequeña chispita un cosquilleo interno, como si todo su ser quisiera moverse. Pero ahora, por una razón, todo era más profundo. Y entonces el espacio cambió. El color se volvió verde esmeralda, profundo, suave, brillante pero sutil, como si el universo hubiese decidido hacer un jardín mágico por un instante. El ambiente vibraba con una ternura difícil de explicar. No era tan dulce como los otros templos, era más mágico, era místico. Podía sentirse perfectamente la vibración del amor. Era una plenitud total, abierto, vivo. Frente a la pequeña chispa infantil, emergió la figura más armónica hasta el momento, una estrella de 6 puntas flotando suavemente, formada por 2 triángulos de luz entrelazados. Uno apuntaba hacia arriba, otro apuntaba hacia abajo, y en el centro de esa figura una presencia luminosa que parecía mirar sin ojos y abrazar sin brazos. Era de ese mismo color verde esmeralda. Era angelical, preciosa. El solo observarla se sentía el amor infinito dentro y por fuera de ella. Bienvenida al cuarto templo, dijo aquella voz tan cálida que parecía un canto sin sonido. Este es el templo del corazón, tu centro. La chispa se sintió profundamente conmovida, sin entender por qué. Una parte de ella quería reír, saltar, estaba eufórica, feliz. Y otra quería llorar, sentir, diluirse. Y otra quería quedarse allí, quieta, sin pensar. Lo único que se atrevió a decir fue: ¿qué aprenderé aquí?, preguntó en un susurro que vibraba con aquel entorno. Aquí recordarás el poder de tu centro.
Aquí descubrirás que tú amas. Aquí es el templo del yo amo. Y eso es lo que te mantendrá unido cuando todo lo demás se fragmente a tu alrededor. Es la fuerza, es el impulso más fuerte del universo. Es la fuerza que fortifica todo lo que eres, que te ayuda a recordar, a vivir, a enfrentar. Aquí es la unión entre lo que vienes de conocer de los primeros templos y de lo que conocerás en los templos siguientes. ¿Yo amo?, preguntó la chispa. ¿Yo amo a quién? A todo, a ti, a otros, a lo invisible, a lo visible. Amar no es un acto, es una vibración que reconoce unidad donde el ego ve separación. La estrella de 6 puntas comenzó a girar suavemente y cada giro creaba imágenes vivas. Una chispa acompañando a otra, una mano que sostenía sin poseer, un silencio que sanaba, un llanto que se calmaba, una euforia transformada en risa. Cuando ames desde el miedo, dolerá, dijo la presencia. Cuando ames desde la falta, exigirás. Pero cuando ames desde tu esencia, todo regresará al equilibrio. La pequeña conciencia de Alnilam vibró profundamente. La esfera del corazón en el centro de su pecho vibrar verde y brillante. Se iluminó con un resplandor suave, pero innegociable. Y entonces comprendió. Amar era lo único que no podía perder, incluso en los mundos donde todo se olvida. El templo no se deshizo con rapidez, lo hizo despacio, de forma sutil, como quien se despide con una caricia. Y al abrirse el siguiente espacio, la luz comenzó a vibrar en tonos más profundos, más sutiles, intensos y hermosos, más verdaderos. En ese camino pude ver cómo un nuevo templo se levantaba a medida que se diluía el templo del corazón. Frente a la pequeña chispa se alzó entonces el templo de la garganta, en un azul índigo, claro como el cielo, hermoso. Mientras sentía despedirse el templo del corazón, así como se despiden los que aman de verdad, sin poseer, sin retener, pero dejando una huella que no se borra, el templo garganta comenzó a erguirse frente a la pequeña chispa. La luz que lo envolvía en esa esmeralda comenzó a retirarse y en su lugar comenzó a surgir un nuevo tono, más profundo, frío, nítido, pero apacible. Y mientras la chispa flotaba en esa resonancia amorosa, el espacio comenzó a oscurecerse ligeramente, no por miedo, sino por profundidad. Y ese azul índigo empezó a teñir todo el entorno. La luz no se apagaba, pero ahora parecía querer decir algo. En medio de esa vibración más profunda, más introspectiva, emergió una figura de una precisión pura. Emergió un octaedro, formado por 2 pirámides unidas por su base. Estaba suspendido en el aire como si supiera exactamente dónde estar y por qué estar ahí, listo a responder las preguntas que surgían desde la esencia de aquella pequeña chispa y de todos aquellos que fueran a buscar respuestas.
y desde el centro de esa figura geométrica, una presencia clara, elegante, igualmente angelical como las anteriores, se manifestó. Bienvenida al quinto templo, el templo de la verdad, el templo de la palabra, el templo del discernimiento. Esta voz no era grave, no era aguda, era pura, era fuerte, era nítida, afinada, impecable. Continuó diciendo: aquí recordarás que tú expresas y que cada palabra que sale de ti es una semilla que crea. Has de entender el don de la palabra, el poder de construcción o de destrucción cuando tú te manifiestas en el verbo, cuando tú hablas. La chispa sintió un leve cosquilleo en su vibración, como si algo en su interior se estuviese organizando de nuevo. No entiendo con claridad, dijo. ¿Qué tipo de palabras? ¿Cómo puedo dañar con ellas? ¿Cómo sé que puedo construir con ellas? Preguntó con inocencia. Todas las palabras que pronuncien, su sonido, su vibración, aquellas que vibran incluso en silencio, todas tienen un poder. Y ellas tienen el poder de reflejar lo que hay dentro de ti, la forma en que sientes y lo que sientes. Esa es la magia del verbo. ¿Cómo así? ¿Las palabras que yo pienso también son manifestadas? También. El verbo no necesita expresarse a través de una boca y unos labios. El verbo se manifiesta a través de la intención. Todo pensamiento sostenido es una forma de palabra no hablada, y toda palabra que nace desde la incoherencia crea confusión. El octaedro comenzó a girar, y su rotación emitía una especie de canto sutil. Más que una melodía, era una frecuencia, un discernimiento puro. Has de entender, dijo la presencia, que deberás expresarte con la verdad, con la humildad, con la razón y desde tu ser. No con la verdad que se impone, sino con la verdad que nace de tu coherencia interna. ¿Y si me equivoco? Si miento, preguntó aquella chispa inocentemente, entonces aprenderás, porque equivocarse está en tu camino. Equivocarse es una posibilidad. Pero mantenerse en la equivocación, sostenerse en la mentira, es generar la coherencia y la confusión en ti y en aquellos a los que deseas transmitir tu verdad. Y ahí aprenderás, porque cada palabra falsa es como un hilo que se enreda en ti mismo, y tarde o temprano sentirás cómo ese nudo te asfixia. La chispa se quedó en silencio por un momento, y luego repitió para sí misma: yo hablo, yo expreso, yo me comunico desde lo que soy, desde lo que creo, desde lo que amo. En ese instante, la quinta esfera de ese color azul índigo se encendió aún más intensamente, como una campana silenciosa. No hacía ruido, pero todo el espacio se alineó con su vibración. El templo de la garganta desapareció como una palabra que se retira después de haber sido dicha con claridad. Y entonces la luz se volvió más profunda, más interior, aún más sabia. El templo se fue desvaneciendo como una palabra que regresa al silencio,
y con él todo se volvió más profundo, no oscuro, se volvió más interno. Y la pequeña esfera que vibraba a ese nivel de la pequeña chispa se iluminó con intensidad dentro de su ser, acompañando las otras 3 esferas que ya vibraban dentro de sí. Avanzando en su camino, un azul océano lo envolvió todo, como si la conciencia se sumergiera en un mar antiguo, donde las respuestas no flotan, sino que esperan ser descubiertas en la profundidad. En el centro apareció la figura más misteriosa hasta ahora, un dodecaedro de luz, 12 caras girando en una espiral, como puertas que se abren solo cuando la intención es verdadera. La pequeña chispa flotó frente a esta figura geométrica que le pareció mágica, pura, casi perfecta. Y entonces, sin sonido, una voz surgió desde adentro. Has llegado al 6º templo. Es el templo del ojo interior, del que todo lo ve, del que ve más allá de la materia, del que ve lo que es invisible ante otros. Aquí recordarás que tú puedes ver más allá de la ilusión. Yo veo. Esta frase tomó por sorpresa a la pequeña chispa, que se quedó mirando de forma aprensiva aquella figura geométrica en ese azul océano. ¿Yo veo? ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que veo?, preguntó. ¿Ves lo invisible? ¿Ves lo que no se muestra con formas ni colores? ¿Ves lo verdadero más allá de lo que rodean tus sentidos? ¿Ves lo que es real y te ayuda a descubrir de dónde provienes? El dodecaedro giró y a su alrededor comenzaron a aparecer siluetas luminosas, presencias suaves, sabias, inmóviles y al mismo tiempo profundamente vivas. ¿Quiénes son ellos?, preguntó. Son tus maestros, son tus guías, aquellos que han guiado tu camino hasta este instante. Aquí en Polaria los puedes reconocer porque los sientes fácilmente, como si estuviesen por fuera de ti. Pero cuando tu camino en otros planos inicie, esa conexión va a tener dificultad para ser establecida. Y solo a través de tu yo veo, de tu tercer ojo, el que está interno a ti, es que podrás entrar en contacto con ellos, así como lo haces aquí en Polaria. Porque siempre están contigo. Ellos no estarán afuera de ti. Siempre es hacia adentro que debes buscarlos. ¿Y por qué no los había visto de esta manera? Porque aún no entras en contacto con la desconexión total de tu ser. Sucederá más adelante, cuando tu verdadero viaje inicie sobre otros planos, sobre otras manifestaciones, sobre otros procesos de tu evolución. Y para verlos, debes imaginar. La imaginación es la antena de tu alma, de lo que eres en este momento. Tu imaginación no será un juego, es un puente de conexión. La chispa se mantuvo en silencio. Ahora comprendía que su visión no se activaba con los ojos, sino con la apertura del corazón y la valentía de mirar hacia adentro.
Ellos, tus maestros, continuó aquella voz, te recordarán quién eres cuando lo olvides. Te mostrarán señales cuando creas estar perdido. Pero para reconocerlos, deberás creer en aquello que no puedes tocar, pero que podrás ver con claridad a través de este sentido, a través de tu ojo interno. La pequeña conciencia cerró todos sus sentidos y capacidades, y en ese instante vio con total claridad, muy dentro de sí, con una sensación cercana a lo que podría parecer su frente, una energía intensa que se acumulaba. Visualizó un rostro, un símbolo, una voz, una guía. Su tercer ojo se abrió como una flor cósmica y su sexta esfera en azul profundo se encendió en su interior. Yo veo, dijo la chispa de Alnilam, y al decirlo recordó. El templo del tercer ojo se replegó como una respiración, y el espacio quedó suspendido en una vibración suave, como si todo esperara un último paso. Un paso hacia lo más alto. El camino conducía hacia el último templo, que se encontraba sobre la cima de una montaña. Era el séptimo y último templo, la corona, la conexión. Al acercarse, el espacio se mantuvo en una quietud tan perfecta que parecía no tener principio ni fin. No había color claro, no había una forma definida, solo una presencia, un silencio, una verticalidad, como si el universo entero hubiese contenido la respiración. Y entonces, desde lo más alto, o quizás desde lo más profundo, comenzó a descender una luz violeta, suave pero imponente, como un río que no busca moverse, pero que todo lo toca y todo lo transforma. Del centro de esa luz emergió una figura simple y total, pero perfecta, una esfera completa, hecha de vibración pura, sin aristas, sin direcciones, sin rayaduras ni aplanaduras, como si fuera el origen de toda geometría, de todas esas otras figuras que había sentido en los otros templos. Aquella esfera era perfecta porque reunía toda la geometría que había conocido hasta ese momento. La pequeña chispa flotó frente a ella y sin necesidad de palabras supo que había llegado al final. Bienvenida al séptimo templo, dijo una voz que no venía de fuera ni de adentro, simplemente estaba en todas partes al mismo tiempo. Aquí recordarás que tú estás en capacidad de conectarte con el todo. Yo conecto. La pequeña chispa de Alnilam se sintió confundida. No preguntó, no tenía palabras porque no sabía entender lo que estaba percibiendo. Solo sintió, y lo que sintió fue todo. Yo conecto. ¿Con qué? Con el todo, con tu origen, con tu destino, con tu propósito, con tu sabiduría, con tus maestros, con todo lo que es perfecto, con tu energía original. Tú conectas con Dios. Las presencias anteriores volvieron a aparecer brevemente a su alrededor. El cubo, el icosaedro, el tetraedro, la estrella de 6 puntas, el octaedro, el dodecaedro, todas ellas empezaron a danzar ahora en armonía alrededor de la esfera violeta. Has recorrido tus 7 centros.
Has despertado tu raíz. Has despertado tus emociones. Has despertado tus acciones. Has despertado el amor. Has despertado la verdad y el discernimiento. Has despertado la visión, pero ahora recuerda lo más sagrado. Todo eso nace de la conexión. ¿Conexión? Todo lo que he conocido es a través de la conexión. Así es, la conexión con el origen, con la fuente que dio luz a tu chispa. Pero no entiendo cómo funciona, preguntó la pequeña chispa de Alnilam. ¿Qué botón debo espichar para que funcione? No sé cómo se hace. Esto, mi amada, no es algo que se hace, es algo que se permite. Es algo que te impulsa, con humildad, con presencia, con entrega. Basta con solo recordar que nunca estuviste separada de tu origen. Tu origen siempre está contigo. Y al encender tus 7 esferas, estás recordando ese origen. Y esta, en tu último templo, es la conexión con la parte superior de aquello inmaterial, de aquello invisible. La esfera comenzó a vibrar con una melodía que no se oía, pero que hacía temblar todo suavemente, como si el universo mismo dijera: sí, es aquí, has llegado. Y entonces la chispa que había recorrido sus 7 templos sintió algo nuevo, una fusión, una totalidad, una claridad sin esfuerzo. Yo conecto, dijo en silencio. Y al decirlo, todas las esferas en su interior brillaron a la vez, como si cada una supiera que su razón de ser era formar parte de algo mucho más grande. Y fue en ese instante cuando una voz suave pero inmensamente firme le susurró desde su centro: ahora puedes recordar tu nombre. La pequeña chispa se quedó quieta, no pensó, no buscó, solo dejó que el nombre emergiera. Y entonces lo supo, no porque se lo dijeran, no porque lo eligiera, sino porque lo reconoció. Vibró con esas palabras. Gálatas. Ese era su nombre cósmico. Su vibración original, la llave que resonaría a lo largo de todas sus eras, incluso cuando olvidara lo que sabía. Gálatas. Y así, con sus 7 esferas encendidas, el viaje de la conciencia había comenzado. Habiendo recorrido los 7 templos y aprendido el significado de cada una de sus esferas, la pequeña chispa flotó por un instante en un silencio sagrado. Todo brillaba dentro de ella, todo parecía completo. Pero entonces el espacio cambió. Ya no era el jardín etéreo de Polaria. Ya no había figuras geométricas girando, ni presencias suaves acompañando cada pensamiento. La luz comenzó a descender, lentamente, y con ese descenso, el brillo de sus esferas comenzó a atenuarse. ¿Qué está pasando?, preguntó asustada. Con un temblor apenas perceptible, uno de sus maestros, que empezaba también a disolverse, a disiparse, se acercó, envolviéndola por última vez con una vibración cálida. Ahora inicia el verdadero viaje. ¿Voy a olvidar todo otra vez? Sí, pero no del todo. No será un olvido definitivo. Será un olvido que te permitirá recordar con más fuerza. Tu misión será viajar entre planos, recordando cada una de tus esferas, evolucionando sobre ellas. Evolucionarás y aprenderás desde tu raíz, tus emociones, tus actos, la comprensión del amor incondicional, la palabra,
la visión y volverás a casa a través de la conexión de la séptima esfera. La pequeña chispa no podía entender con claridad esas palabras. Era demasiada información para manejar. ¿Y si no los veo más?, preguntó. No lo has entendido. Siempre estaremos contigo. Pero tienes que aprender a vernos desde adentro, desde tu imaginación. Las 7 esferas dentro de ella comenzaron a apagarse uno a una, como quien pierde una luz, como quien guarda una semilla. Las has encendido en la escuela, dijo la voz final, pero ahora deberás encenderlas de nuevo, desde los planos que habitarás, no desde el saber, desde el conocimiento, sino desde la experiencia y la vivencia. Recordarás quién eres. Ese es tu propósito. Una ráfaga de luz descendente la rodeó. Tu primer destino se llama Hiperbórea. Allí comenzarás por recordar lo primero de todo, el yo soy, tu raíz, tu permanencia, no desde la memoria, sino desde la experiencia. La pequeña chispa no pudo decir más, solo cerró sus luces internas y se dejó llevar por el flujo descendente, como una estrella que cae, no para apagarse, sino para encenderse en otro lugar. Y mientras se alejaba, una voz suave, la misma de siempre, murmuró de su interior: cada vez que un alma sueña, un cuento se enciende en el cielo, y tú, pequeño Gálatas, eres uno de ellos. Si te gustó este cuento, suscríbete a nuestro canal, regálanos un like y compártelo con todas las personas que quieren soñar contigo. Subimos un cuento cada semana. Este cuento es una creación original de Portales Cuánticos. Todos los derechos están reservados. Y recuerda, cada vez que un alma sueña, un cuento se enciende en el cielo. Buenas noches.